La línea. ¿De qué línea hablamos? Hablamos de la línea de producción, de la línea de ensamblaje. Este programa está dedicado a ver cómo se afectaron las formas de producción y las formas de vida de las sociedades industriales después de la Primera Guerra Mundial. Como vimos ya antes, tras la Primera Guerra Mundial, el sistema en su conjunto se mueve hacia los Estados Unidos para ponerlo ahí como centro, a ese país. Y en 1924, lo que vamos a ver aquí, se inicia en una fábrica de Henry Ford la línea de ensamblaje. Su éxito es estupendo. Los automóviles Ford Modelo T salen a una velocidad increíble. Se inicia la sociedad de masas en el mundo industrial, la sociedad del consumo. Pero algo nace y algo muere. Muere el artesano. Esa forma de producción que viene de siglos atrás, de antes de la Edad Media, aparentemente llegó a su fin. Y esto que vamos a ver es entonces el imperio del Taylorismo, de ese invento de un ingeniero norteamericano, de Frederick Winslow Taylor, que examinando con mucho cuidado la moción de cada uno de los operarios, trata de evitar al máximo la pérdida de tiempo y los movimientos innecesarios. El hombre casi se convierte en una máquina. En realidad, en una máquina que hace las cosas más simples. Y por lo tanto, se deshumaniza mucho su forma de trabajar. Va a venir, como lo veremos también en el programa, una reacción. Una reacción ante este aumento casi despiadado de la explotación del trabajador por parte de la gran industria. El resultado es, desde luego, un conflicto. El resultado es un proceso muy complejo, en virtud del cual se va a intentar llegar a una especie de justo medio. No se va a volver al artesanado, pero tampoco se va a llegar al taylorismo en sus extremos, que es la deshumanización de todas las formas de trabajo. Pues bien, acompáñenos a ver 1924 en la línea. Una película de Hollywood saluda al trabajador americano. Le cantamos al trabajo, porque el trabajo es un rey de todo lo preciado de la tierra. La fuerza de sus músculos es la luz del amanecer que trae el nacimiento del mañana. Entre la poderosa espada y la pluma, mejora el destino de los hombres. Y ahora mirad el triunfo del trabajo, el suave brillo de las máquinas, el canto de la victoria. No hay fatiga de la carne humana, el espíritu del hierro, el alegre canto del movimiento, el vivo girar de los tornos, el fragor de los incansables pistones. Es el canto del dinamo, es el canto que el trabajo entona en tributo a la ciencia y a la invención. Se obtienen ganancias mayores tan pronto como se introducen la maquinaria y los métodos de producción. Pero el mayor progreso individual es la misma producción masiva a través de la línea de ensamblaje móvil. Empezando en la industria automotriz, la línea de ensamblaje transforma la vida diaria de millones de personas. Nunca antes, un cambio en la forma en que trabajaba la gente había traído consigo tanto bienestar, pero también tanta enajenación y conflicto. 1924. En la línea. En los inicios del siglo XX, el gran cambio del campo a las ciudades era ya muy avanzado. En Europa, los trabajadores mejor remunerados eran aquellos que habían llegado a las nuevas fábricas que producían la maquinaria pesada de la era industrial.
Los más respetados eran quienes adquirieron durante años una combinación de fuerza física y talento: los caldereros, los ribeteadores, los fundidores. Cuando la edad del vapor dejó libre el camino a la electricidad y el aceite, también cambió la naturaleza del trabajo a realizarse. Los motores pequeños requerían una nueva clase de precisión. Los talentosos hombres que los construyeron pertenecían a gremios de artesanos de un mismo tipo y trabajaban a su propio ritmo. A pesar de las esperanzas de los fabricantes, este no sería el siglo de la motocicleta. La nueva máquina que traería más cambios tanto al mundo como a la forma de trabajar de la gente sería el automóvil. Antes de la Primera Guerra Mundial, miles de artesanos trabajaban para muchas compañías que competían por una participación en el nuevo mercado. En Inglaterra, la Vulcan Motor Company se enorgullecía de filmar la forma en que sus trabajadores ensamblaban autos manualmente con tanta lentitud. Charles Hill empezó como aprendiz en Vulcan cuando tenía 14 años. Todo el mundo parecía estar muy ocupado haciendo algo. Para entonces, uno se sorprendía de que en cierto sentido cada hombre fuera un especialista en su trabajo en particular. Eran hombres talentosos cuando yo entré. Estuvieron allí toda su vida hasta el día de su muerte. Todos los artesanos talentosos tenían su propia esfera. En el taller de carrocerías había muchas armazones de madera para armar los autos. Y algunos golpeaban los paneles para darles la forma de automóvil. Se hacía con martillos para doblarlos y hacer esquinas redondeadas. Todo esto con un martillo aplanador. Los artesanos controlaban la forma en que hacían su trabajo. Todo el proceso duraba varias semanas desde el principio hasta el fin, y ellos se enorgullecían de los resultados. Uno iba caminando por la calle Lore en la ciudad principal y veía estos autos en los que uno había realmente trabajado. Y en esa época, estos eran más novedosos de lo que son hoy en día, y eso te hacía crecer el ego. Hubo una época en la que existía una marcada diferencia entre los que hacían los autos y quienes los compraban. Pero los días en los que los automóviles eran un lujo reservado a los millonarios estaban próximos a acabarse. América marcaba ahora el ritmo en cuanto a ingeniería y producción. Los gerentes y los trabajadores europeos sabían que lo que estaba ocurriendo en las fábricas de América indicaba el camino del futuro. Y en 1908, un hombre tuvo una visión que cambiaría la fabricación y crearía un nuevo mercado. Henry Ford se propuso hacer el auto más sencillo posible para la América rural, un equivalente en el siglo XX de la carreta cubierta. Un pequeño Ford serpenteaba por ahí y el pequeño viejo Ford serpenteaba por ahí. El gas se acababa en la máquina grande, pero el maldito Fordcito no necesitaba gasolina. La limusina tenía que retroceder bajando la loma, pero el simple y pequeño Ford sigue subiendo. Cuando se le acaba el lubricante, llénalo con jabón y el pequeño Ford serpenteará por ahí. Para producir el modelo T, tan económico como lo quería, Ford sabía que tenía que cambiar la forma en que se hacían los autos, lo que significaba cambiar la forma de trabajar de sus empleados. Cuando reorganizó su fábrica para sacar modelos T, se vio influenciado por un experto en eficiencia, Frederick Taylor. Taylor se quejaba de que era difícil encontrar un trabajador que no dedicara su tiempo a estudiar qué tan lentamente podía trabajar. Y entonces, él dedicó su vida a ver que lo hicieran deprisa.
Cuando Taylor se incorporó, al principio tomaba el tiempo de los trabajadores con un cronómetro y anotaba cada movimiento que hacían. En un famoso experimento hecho en las herrerías, reorganizó a un trabajador de nombre Schmidt. Anteriormente, Schmidt había transportado manualmente hasta un vagón 12 toneladas de lingotes de hierro por día. Después de la reorganización de Taylor, este sujeto se encontró llevando 47 toneladas y la producción se había elevado en un 300%. Cuando se le llamó a una oficina, Taylor ayudó para que la mecanógrafa más veloz del mundo escribiera aún más rápido. El nuevo récord mundial de 150 palabras por minuto lo alcanzó Margaret Owen, pero Taylor reclamó gran parte del crédito. En la fábrica de Ford, Taylorismo significaba dividir la producción de autos en pasos simples y repetitivos. No había necesidad de contar con artesanos talentosos con años de aprendizaje. Los hombres podían aprender cualquier trabajo rápidamente. Un experto en ruedas ya no tenía que hacer la totalidad de estas. Ahora, una rueda la hacían distintos hombres en diferentes máquinas y en 100 etapas. Era mucho más rápido, pero los trabajadores todavía podían completar solo 200 autos en un día, de manera que en 1913 Ford introdujo el cambio más revolucionario. En aquellos días, cada auto se empezaba a construir partiendo del armazón, sobre caballos de madera estacionarios. Posteriormente, la compañía filmó una reconstrucción de cómo Ford probó su nueva idea. Henry Ford lo observó durante un rato. Luego le llegó la inspiración. En lugar de que los hombres se movieran pasando los autos, ¿por qué no mover los autos enfrente de los hombres? De manera que una cálida mañana de agosto lo intentaron de esa forma. Un joven fornido puso un lazo sobre su hombro y Henry Ford gritó, ¡vámonos! En el mismo momento en que los trabajadores empezaron a apretar las partes en el auto que se movía lentamente, nació la línea de ensamblaje. Con objeto de llevar las partes al punto exacto de la línea, los ingenieros instalaron una red de transportadores resonantes. Iban a todo lo largo del edificio llevando las partes y digamos que uno las llevaba a mano, mientras los transportadores las llevaban a las líneas. Y era verdaderamente maravilloso cómo se movían las cosas. Eso no lo hacía un solo cerebro, sino que había muchos trabajando conjuntamente. Los trabajadores se convirtieron en una parte integrada de la gran máquina. Y la administración establecía la velocidad a que iba, sin discusiones ni negociaciones, pues los sindicatos estaban prohibidos. Los hombres recibían nuevas presiones cuando la línea de ensamblaje golpeaba con ritmo en toda la fábrica. No había forma de detenerse o de ir más despacio. Pocos podían seguir el paso y resistir el ruido. Los hombres lo intentaban solo unas cuantas semanas y luego renunciaban. Pero Ford tenía una respuesta. La compañía estaba obteniendo buenas utilidades. El tiempo dedicado a construir cada auto había bajado a 1 hora y media, de manera que podía aumentar el salario. Cuando anunció que iba a duplicar los salarios a la increíble cantidad de $5 diarios, la fábrica se vio asediada por solicitantes. Red Cool tenía 18 años cuando empezó a trabajar en Ford. Algo que tenía el señor Ford y que se me grabó en la memoria era que empezaba a pagar $5 diarios. Para mí él era como un dios, porque tenía control sobre tantos miles de personas y los tenía en orden. Las líneas de producción, el ir y venir. 3 turnos de 8 horas cada uno, día, tarde y medianoche. Todo era con la precisión de un reloj. Estaba muy orgulloso de ser parte de eso. Me encantaba. Para 1920, Detroit era una ciudad próspera. Su población se había cuadruplicado desde 1900. Otros fabricantes de autos adoptaron el método de Ford.
Su receta, producción masiva, bajos costos, salarios altos. Estaba creando no solo autos económicos, sino trabajadores bien remunerados. Ford construyó una nueva fábrica que era la más grande del mundo. En la planta de River Rouge se entregaba diariamente carbón, hierro, arena y caucho por un lado, y por el otro salían 2.500 autos modelo T. Allí trabajaban hasta 80.000 hombres. Yo estaba perdido, realmente perdido con el tamaño y el ruido que había allí, donde uno colgaba su ropa, donde almorzaba, donde ponía su almuerzo. Uno simplemente no sabía y tenía miedo de ir a cualquier lugar. Imagínese esos sujetos y toda esa maquinaria diferente. Todo era muy sorprendente, realmente sorprendente. Sobre todo, lo que lo hacía posible era el constante flujo de hombres nuevos que llegaban a Detroit. La compañía fijaba los términos. Siempre que trabajaran rápido y obedecieran las órdenes, recibían su salario. Más del 70% eran inmigrantes recién llegados, así que la compañía tenía sus propias escuelas de idiomas. Y para conservar la velocidad, Ford hacía competir a unos grupos contra otros: italianos y polacos, alemanes y griegos, americanos blancos y negros. A uno le decía negro si no seguía el ritmo de la producción. Aquí en Miller Row tenemos algunos blancos. Se dirigen hacia un sujeto sureño blanco diciéndole: a ver si usted, blanco pobre, puede sacar esta producción. Tenemos algunos deigos y negros allá en Miller Row que pueden hacerlo y le quitarán el puesto. La fuerza privada de seguridad de Ford, el servicio de protección de la planta, mantenía la disciplina. Todo el que fuera reclutado para los sindicatos era despedido. Los espías de la compañía se mantenían alerta para detectar a los buscapleitos. En cambio, Ford enfatizaba todos los beneficios materiales que les traerían los salarios altos, si se animaba a los trabajadores para que guardaran parte de su salario cada semana para adquirir su propio auto en un plan de ahorros manejado por la compañía. Uno tenía dólares y podía comprarse un auto nuevo. En 1924, el modelo T número 10 millones salió de la línea. El departamento de publicidad de Ford lo convirtió en un gran evento, mientras el auto iba de costa a costa atravesando un país que se estaba transformando gracias a la línea de ensamblaje. Para América, los años 20 fueron el principio de la sociedad de consumo, en la que una nueva gama de productos se pusieron al alcance del común de las gentes. Ahora las fábricas sacaban muebles y ropa lista para su uso. Los aparatos eléctricos eran más económicos que nunca. El ciclo había comenzado. La producción masiva estaba satisfaciendo el consumo masivo, lo que llevaba todavía a una mayor producción. La radio tuvo un impacto casi tan grande como el auto, llevando publicidad y música popular a los hogares. Cuando una compañía de Filadelfia quiso hacer el inalámbrico menos costoso, contrató un nuevo destacamento de trabajadores. No era necesario tener experiencia ni conocimientos de electricidad, siempre que fueran lo suficientemente ágiles para unir las pequeñas partes. La única cualidad que tenía Margaret Colombo era que sabía tocar la mandolina.
Él me miró las manos. Yo tenía dedos largos y aunque usted no lo crea, cuando me presenté había otras 3 antes de mí. Yo fui la cuarta en entrar y todas tenían dedos largos. Él sabía que eso era lo que quería. Quería dedos, sí. Era tan fácil aprender el trabajo que las trabajadoras de Philco a veces intercambiaban labores solamente para cambiar la rutina. Cuando una ha estado sentada en un sitio haciendo el mismo trabajo por un par de 100 receptores, eso es muchísimo y se vuelve monótono. Y algunas de ellas no eran aptas para eso, aunque tuve otras amigas a las que sí les gustaba. La compensación por el implacable tedio eran los salarios altos. A mediados de la década de los 20, 1 de cada 5 americanos tenía auto, una cifra que Inglaterra no podría igualar sino 40 años más tarde. Era un Ford modelo T con un asiento trasero descubierto. Era esa la clase de auto. Era negro. Y una llevaba a sus amigas y el viento le volaba todo en el asiento trasero. Me divertí mucho con ese auto. A finales de la década, ya había 29 millones de autos en los caminos de América y la mitad de estos eran modelo T. El que uno podía comprar variaba dependiendo del lugar en que vivía, cómo trabajaba, cómo compraba y cómo ocupaba su tiempo libre. No todos los americanos podían darse el lujo de tener un auto, pero los que podían eran la envidia del resto del mundo. Otras naciones esperaban que la línea de ensamblaje surtiera el mismo efecto para su propia prosperidad. En la década de los 20, Italia tenía 250.000 autos. Fiat, en Turín, fue una de las primeras firmas automovilísticas europeas que copiaron a Ford. Su planta grande y nueva fue la maravilla de la época, digna de ser admirada y recordada. Rampas de concreto en espiral llevaban el piso de la fábrica a una pista de prueba en el techo. El senador Agnelli, el gerente de la planta y el gerente de producción de aquel tiempo iban a América con frecuencia y tenían buenas relaciones con Ford. Probaban lo que estaban haciendo allá y si era posible lo traían acá. Al comienzo la línea de ensamblaje la manejaban a mano los hombres, pero más tarde la motorizaron con una cadena. Una línea con una cadena. Igual que en América, entre más rápido la cadena alaba el auto junto con los motores, con mayor rapidez tenían que trabajar los hombres. Giovanni Gobi era un joven supervisor. Un día mi jefe me puso un cronómetro en la mano y me dijo, ve y toma el tiempo para ver en cuánto tiempo se hace ese trabajo. Una de las primeras personas que tuve que cronometrar era un hombre que bien podía haber sido mi abuelo. Tenía un bigote largo estilo chino que llevaba a la gente en esa época. El pobre hombre estaba trabajando y yo era un jovencito tomándole el tiempo. Fue terrible, no pude hacerlo y pedí que me pasaran a otro trabajo. Prensas gigantes habían reemplazado a los martillos de los primeros artesanos británicos de Vulcan. Un día yo estaba volteando estas puertas, martillando en la puerta y me machuqué el dedo, hiriéndome la punta. Le digo, junto a mí estaba el inspector y le dije, creo que me pasó algo en el dedo. Me quité el guante, teníamos guantes de algodón y la parte superior estaba totalmente plana. En todo caso, creo que recibí 30 chelines por la mano. Estuve incapacitado 10 días y luego regresé a trabajar. Los trabajadores de Morris todavía no tenían una línea móvil.
En cambio, ellos todavía movían los autos. A diferencia de los americanos que pagaban una tarifa fija por hora, los británicos no tenían un ingreso garantizado. Ganaban por pieza de trabajo. Si se quedaban rezagados, perdían en salario. Si se adelantaban, eso significaba un bono. En la medida en que uno trabajaba más dinero recibía. Yo era fuerte, robusto y tenía voluntad para llegar a donde quería. En tanto que trabajaba más, obtenía más dinero. Al igual que los demás, solo estaba allí con un objetivo: ganar dinero. Los paquetes de salarios de la industria automotriz eran envidiados por otros trabajadores. Como en América, las ciudades de los autos eran islas de prosperidad cuando estaba empezando la depresión. Se estaban construyendo casas alrededor de Oxford, diferentes propiedades, Sunnyside, Florence Park, diversas propiedades, y el incentivo era ganar suficiente para dar una primera cuota para una casa. En el momento en que las viejas industrias pesadas estaban despidiendo trabajadores, se abrían más fábricas con líneas de ensamblaje en el sudeste de Inglaterra. En cuanto las compañías veían las ventajas de la producción masiva, más hombres y mujeres trabajaban en el nuevo estilo. El sistema se aplicaba a baterías, aspiradoras y galletas. Este proceso es de una precisión tal que resulta fascinante. Mientras uno ve las ordenadas filas de galletas que se van a mover constantemente hacia los hornos, uno no deja de maravillarse ante el ingenio de todo eso. En un día, casi 1 milla de galletas pasan por un horno. Ocasionalmente apagaban la máquina para que no estuviéramos tan presionadas. O si alguien tenía que ir al baño o a otro sitio. Pero en general seguíamos. Utilizábamos las 2 manos. Una puede hacerlo muy rápido. En Reading, Yardley y Palmer's construyeron su equivalente de la River Rush. Harina, mantequilla y azúcar entraban por un lado y por el otro salían galletas surtidas. Allí trabajaban 3.000 trabajadores. Ningún día era igual a otro. A veces había almendras, en ocasiones cerezas, otras era Jerez y Angélica. Variaba mucho. Los patrones trataban de alejar a los sindicatos. Los trabajadores tenían que aceptar la inseguridad y ceses súbitos. El mismo capataz venía y nos decía que no habría más trabajo el sábado. Estaría cerrada. No podíamos entrar y a veces era el sábado por la mañana y el lunes todo el día, pero eso no nos gustaba porque desde el punto de vista del dinero, eso nos lo disminuía. El poder adquisitivo de los salarios británicos era solamente la 1/5 parte de los de América. Los mejor pagados aún iban a trabajar a pie o en bicicleta. Solo la clase media podía comprar los autos que se producían. Hoy en día la mujer usa el auto de la familia para llevar a los niños a la escuela o para ir a las tiendas. El auto la ayuda a realizar su rutina diaria más rápidamente, dejándole más tiempo para disfrutarlo. La acerca a la piscina o la lleva al campo de golf o al club de tenis en las tardes. Y miremos ahora algunos de los accesorios adicionales que uno puede comprar para su auto Ford. Un visor solar combinado con un espejo para arreglarse, muy cómodo ya sea para empolvarse la nariz o para no quemarse con el sol. No es preciso buscar en la bolsa o exasperar al marido al usar el espejo del auto. Yo he conservado la posesión más preciada de mi auto hasta el final. Aquí está. Una radio para pasar las largas esperas en los trancones de tráfico o para aliviar la monotonía de un viaje largo. No obstante, los patrones británicos no compartían la idea de los jefes americanos de que el pagar salarios altos llevaba al crecimiento general. La sociedad de consumo estaba comenzando a cruzar el Atlántico. Esta es la casa del radiogramófono. Cientos de gabinetes lentamente se mueven hacia su terminación. Los transportadores distribuyen todos los componentes de un radio.
Solo echaremos un vistazo en el estudio de grabación donde Jack Gilton y su banda están ensayando. ¿Qué tal eso para equilibrio, George? No está mal. Deberíamos elevar un poco los violines. Un poquito débiles. Un poco más de violín. Eran 2 filas de chicas. Acostumbraba a proporcionarles todas las piezas que necesitaban. Los apagadores, los transformadores, las válvulas y el cable. Cuando ellas terminaban los receptores inalámbricos, yo los revisaba e inspeccionaba. Los conectaba y los dejaba así durante 24 horas. Eso se llamaba la prueba de fuego. A veces estallaban o se fundía el fusible o se incendiaban. Y algunos de ellos salían bien. Entonces yo les ponía un sello y pasaban al departamento de empaque, donde los colocaban dentro del gabinete. Los empacaban y enviaban fuera. Nunca pudieron entender por qué se les llamaba inalámbricos. Y nos decían, ¿cómo puede decir que es un inalámbrico cuando tiene todos esos cables? Y uno respondía, pues ¿por qué no hay un cable entre el sujeto que usted escucha y el receptor? Viene por aire. Me pongo azul cuando escucho el silbido del chu-chu. Quiero que vayas conmigo en el chu-chu. El día está aquí, así que acércate, mira lo que voy a decir. Toma tus cosas y empácalas porque nos vamos. El sol brilla, mi corazón desfallece por esas chicas con bastones. Ahora, la mayoría de las calles tenían electricidad y los productos de la línea de ensamblaje comenzaron a llenar las casas británicas. A pesar de que los nuevos aparatos no llegaron a las áreas deprimidas, a las compañías automotrices les gustaba decir que el motor de la producción masiva ahora estaba llevando a toda la economía hacia adelante. Y porque hacemos un motor para que lo maneje un hombre de Surrey. Hay manos de algodón en Rochdale que mantendrán vivas sus esperanzas. Y porque hacemos un tractor para un granjero en Kent. Hay trabajos en Durham y hay dinero que gastar. Hay mujeres que compran vestidos, niños que son alimentados. Hay madres que pueden manejar. Hay amantes que se pueden casar. Hay esperanzas que satisfacer, hay sueños para realizar. Hay vidas que alcanzan satisfacción al fabricar su Ford. Pero mientras sus seguidores hablaban sobre él, el sistema Ford también se había convertido en un poderoso símbolo de mucho de lo que parecía estar mal en la vida del siglo XX. En su novela Un Mundo Feliz, publicado en 1932, Aldous Huxley describe una sociedad brutalmente estandarizada, sin emociones, dominada por la producción masiva en la que Henry Ford era el dios. Ese mismo año, las salas de cine francesas presentaban la cinta Denos nuestra libertad, ubicada en una fábrica de gramófonos. Satirizaba los efectos de la línea. Los gerentes tiranos observaban a trabajadores tímidos que llevaban uniformes de prisioneros. En la película americana Tiempos Modernos, originalmente llamada Las Masas, Charlie Chaplin se veía enredado en la maquinaria de la gran fábrica donde trabajaba. A medida que los expertos en eficiencia aumentaban la velocidad, él se volvía loco, capturado por los movimientos bruscos de su trabajo. Todo el sistema de la producción masiva recibió un creciente ataque de la izquierda. Cuando el artista marxista Diego Rivera pintó un mural de la planta de River Rouge para una nueva galería de arte en Detroit, presentó trabajadores taciturnos, enojados en medio del clamor y bullicio de las enormes máquinas. Paul Bochin era una de las caras del retrato. Él logró captar algunas de mis características físicas. Mi familia dice que nunca tuve una nariz tan larga, pero no sé, quizás sí. Las máquinas son diseños perfectos. Y en las caras de los trabajadores, él quería que sus modelos se pudieran reconocer, se vieran como parte de ellos mismos.
La fuerza que aparecía en las caras de los trabajadores parecía intimidar a algunos. Porque si se salían de la pared con sus fuertes músculos y sus fruncidos ceños, podían resultar peligrosos. Algunos industriales de Detroit vieron el mural como propaganda izquierdista y querían que le aplicaran pintura blanca. Y en todos los países que ahora fabricaban autos, en la línea de ensamblaje, los trabajadores comenzaron a dejar oír su ira. Te habías convertido en un animal, peor que un simple trozo de carne. Sentías una frustración y un aislamiento absoluto. Teníamos un cierto número de partes para ensamblar en cada hora. Tenías que hacerlo. Tan pronto como uno terminaba una parte, llegaba otra. No se podía parar. El trabajador era como una máquina. Pero en la máquina uno oprime un botón y trabaja sin parar. El trabajador tenía que seguir el ritmo. Todo el lugar estaba diseñado para tener el mayor número de autos en el menor tiempo posible, independientemente de lo que eso significaba en lo que se refería al trabajador. Realmente este era parte de la maquinaria. En efecto, era un robot. Eddie Frobe trabajaba en Ford de Inglaterra. En los años 30 aumentó el nivel de frustración. Los trabajadores británicos de los autos tampoco tenían sindicatos y podían ser despedidos si bajaban las ventas o si se instalaba una nueva planta. A menudo la agitación venía de quienes habían conocido los sindicatos en otras industrias, como el hombre joven que había venido en motocicleta desde el campo carbonífero del sur de Gales, Hayden Evans. Todos estos trabajos torpes del acero prensado recibían el mismo tratamiento y tenían las mismas condiciones, los mismos problemas, los mismos resentimientos. Así que uno tenía una gente unida sin representación alguna, nadie que les respondiera, bueno, tendremos un sindicato. Después de una huelga, Acero Prensado finalmente reconoció al sindicato y aceptó pagar salarios más altos. Fue un avance importante para los trabajadores automotrices británicos. De Renault, la chispa que prendió su revuelta vino cuando la administración decidió acelerar la producción. En una época estábamos ensamblando 100 partes por hora. Luego la administración decidió aumentar el ritmo y teníamos que hacer 110, luego 120. Las cosas estallaron inevitablemente. Habíamos tenido suficiente. Nosotros no éramos máquinas. En momentos de agitación política en Francia, los trabajadores expulsaron a los gerentes, ocuparon la planta y declararon la toma del mando. Les enviaban alimentos mientras acampaban en las oficinas. En toda Francia, otros trabajadores hicieron lo mismo que habían hecho los de Renault. Los hombres ocuparon las fábricas y las mujeres iban allí todos los días, pero no en la noche. Estábamos bastante organizados. Jugábamos cartas, bailábamos, nos las arreglábamos para divertirnos. No era del todo mal. Los trabajadores de Renault habían descubierto su poder colectivo. Parecía ser un glorioso interludio de desafío contra la línea. Tras varias semanas, la administración capituló. Nos palmeábamos en la espalda diciendo, eso es, lo logramos. Los trabajadores franceses obtuvieron salarios más altos, la semana de 40 horas y vacaciones anuales por primera vez. Es difícil de creer, pero de 120 de nosotros, solamente uno había tenido vacaciones. Empacamos nuestras maletas y nos fuimos a ver el mar. Yo era de Bretaña y vivía a 30 kilómetros del mar, pero no lo había visto nunca. Fue una vista sensacional ver a los adultos jugando como niños. No obstante, muchos de sus triunfos resultaron ser temporales. Los trabajadores franceses habían demostrado que era posible detener las líneas de ensamblaje.
para obtener los egresos que exigían los planeadores de Stalin. Se necesitaban tractores y camiones para construir el socialismo, no automóviles. Pero las nuevas fábricas que los fabricaban en números cada vez más altos estaban planeadas en las líneas de Detroit con la asesoría de ingenieros de Ford. En la misma América, la nueva sociedad de consumo había empezado a amargarse después que la Gran Depresión había dejado cerca de 14 millones de desempleados. Al principio, las compañías automotrices lograron seguir adelante y todos los hombres desempleados del país se encontraron en Detroit, esperando que todavía les fuera posible encontrar trabajo allí. Miles esperaban a las afueras de la planta River Rouge. Paul Botin, quien ya había sido despedido una vez, esperaba junto a sus compañeros para recuperar su antiguo trabajo. La gente se quedaba en medio de la desesperación y cuando uno los miraba a los ojos pensaba, quizá es así como me veo, exactamente como veía en sus ojos la desesperanza. Incluso aquellos con suficiente suerte para tener un trabajo veían cómo empeoraban sus condiciones. La línea iba ahora más aprisa. Los trabajadores tenían menor tiempo laboral y se redujeron las tarifas de los salarios. El superintendente nos llamó uno por uno al escritorio y nos dijo que estábamos trabajando por 50 centavos la hora. No importaba lo que estuviéramos ganando. Si uno estaba ganando $1 por hora, ahora se bajaba a 50 centavos. Las cosas se estaban poniendo mal. El aumento de las presiones de la línea sin buenos salarios que las compensaran. Y los trabajadores empezaron a escuchar a los reclutadores del emergente sindicato de trabajadores automotrices. Conocí a un sujeto llamado Bill Mackay que me dijo, vamos a organizar un sindicato en este lugar. Y yo le pregunté, ¿qué demonios es un sindicato? Y él me respondió, pues estos capataces no tendrán que quedarse. Pero en todo caso, Bill me dio alguna literatura y me dijo, no dejes que nadie la vea, ponla en tu bolsillo y léela cuando llegues a casa. La puse en el bolsillo de mi camisa, más tarde me fui a la casa y en la mañana siguiente estaba leyendo sobre eso. Y había cosas interesantes y así es como me involucré con el sindicato. Pero con tanto desempleo, los organizadores del sindicato encontraron que era difícil reclutar adeptos. Luego, en 1932, la fábrica de River Rouge prácticamente detuvo la producción. Los cierres provocaron un encuentro entre los trabajadores y la compañía que proporcionaría una leyenda para el movimiento laboral. Tras muchas reuniones y muchas discusiones, se decidió que emprenderían una marcha de hambre en Ford para informar a Ford que nos había prometido $5 al día y había cerrado la planta sin ninguna explicación. Ahora teníamos permiso para marchar por Detroit. Cuando llegamos a esta esquina de Miller y Dix, empezó el fuego. Con mangueras empezaron a echarnos agua helada. Y había un cordón de policía justo a través de Miller Road, actuando como una barricada. Justo aquí, en este punto, había pilas de carbón y algunas personas se subieron encima y lanzaron carbón contra la policía y a la gente de la compañía al otro lado de la cerca. La marcha siguió hacia la entrada 3 y fue allí que mataron a los hombres. En lugar de obtener trabajos, recibimos plomo, balas y sangre. Cuatro manifestantes murieron a manos de la policía en las afueras de la planta de Ford. Los mártires de Miller Road, como fueron vistos, ayudaron a atraer la atención pública hacia el caso de los trabajadores automotrices. Ahora, Washington también los respaldaba. Había un nuevo gobierno demócrata y el nuevo trato del presidente Roosevelt otorgó a los trabajadores el derecho legal a tener sindicatos y negociaciones colectivas.
En 1937, el Sindicato de Trabajadores de Autos se sintió lo suficientemente fuerte como para aceptar a otras compañías de automotores. Tras una breve huelga, tanto General Motors como Chrysler reconocieron al sindicato. Únicamente Henry Ford, el inventor original de la línea de ensamblaje, continuaba en contra de los sindicatos. Cuando en 1937 se lanzó un nuevo auto Ford, la promoción y el arte de vender fueron tan ingeniosos y modernos como era posible. Se llamó a todos los negociantes del país con objeto de despertar su entusiasmo. Caballeros, díganle a la gente en casa cómo les gusta la apariencia del Ford V8 1937. Pero mientras la compañía hacía alarde de qué tan avanzado era el auto, todavía seguía en tratos con sus trabajadores en la misma forma autoritaria de antes. La táctica del sindicato se volvió más osada. El sindicato tenía un Ford modelo T 1914 con un radiador de bronce y además un gran letrero encima. Decía más acerca de la moderna política laboral de Ford. Yo estaba conduciendo ese día. Subimos al viejo edificio de la administración donde Ford tenía su oficina. Y yo accidentalmente y a propósito lo estacioné justo en la entrada. 27 años después que se introdujo la línea de ensamblaje por vez primera, los trabajadores de otras compañías gradualmente recuperaron parte del control que habían perdido. Pero no fue sino hasta 1941 que tuvo lugar la confrontación decisiva y final en Ford. Los sindicatos habían fortalecido su posición a un punto en el que finalmente era posible entrar en acción. Después de una confrontación entre un capataz y un trabajador, Jim Sullivan sintió que el momento había llegado. De manera que fui atrás e hice mi llamada. Dejé caer el equipo y le dije a Mike, es ahora o nunca. ¿Listos? Puedo sacarlos. Una de mis primeras acciones fue subir y oprimir un botón rojo, detener la línea. Yo tenía un capataz llamado Jim Barberi. Él corrió y dijo, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Y todo el mundo empezó a gritar, ¡huelga, huelga! La planta de automóviles más grande del mundo se detuvo. Me sentía bien y me dije, hiciste un buen trabajo. Yo hice historia. Cerré la compañía automotriz Ford. Después de la huelga, el sindicato obtuvo un contrato legal con la compañía. A partir de ese momento, todos los trabajadores debían pertenecer al sindicato. Los cambios para acelerar la línea y las prácticas laborales tenían que negociarse conjuntamente. El contrato con Ford, ganado tan arduamente, se convirtió en un modelo para el resto de la industria americana. Frente Laboral, Washington, D.C. En 1941, millones de ciudadanos norteamericanos buscan ansiosamente un liderazgo en el mayor programa armamentista de la historia de su nación. La Segunda Guerra Mundial planteó nuevas exigencias en las líneas de ensamblaje. Habían terminado los días en que los gerentes dictaban los términos y con un trabajo tan escaso, el equilibrio del poder cambió en las fábricas. América y sus aliados necesitaban una producción aún mayor y para asegurarla, tenían que acelerar las líneas todavía más y ganarse la cooperación de los trabajadores. La industria de la producción masiva de Inglaterra está totalmente dedicada a la guerra. Todos los hombres y mujeres disponibles que no están bajo las armas están trabajando. Nunca antes en la historia de Inglaterra la producción había sido tan alta. Todos están juntos en ella. Eran los métodos americanos que todavía se tenían como un ejemplo a seguir. Los sindicalistas británicos cruzaron el Atlántico para ver lo que el Fordismo podía hacer cuando se producían aviones en forma masiva. En solo un año, se fabricaron 96.000 aviones en América, muchos de ellos hechos por compañías automotrices. Hay toda una línea de estas máquinas. Esta es la idea americana. Producción masiva. Justo lo que se necesita también en tiempos de guerra. Una vista maravillosa. Aquí hay un ala terminada que va a unirse a su fuselaje. He aquí la producción de la que tanto había oído hablar. Y fue también una oportunidad para ver el nivel de vida de los trabajadores americanos de quienes habían oído hablar.
Era mi última noche con la familia. Ellen estaba preparando la comida. Tenía una simpática y pequeña cocina donde trabajaba. Todo a la mano y un salón. ¡Qué lugar tan cómodo! En esta tierra de la gente de los automóviles no les importa vivir a 20 millas de donde trabajan. Al final de la guerra, los trabajadores americanos aún eran los mejor pagados del mundo. Como los primeros en trabajar en la línea de ensamblaje, también habían sido los primeros en adaptarse a ella. En otros países, los trabajadores aún tienen que ganar varias batallas para obtener el control, antes de poder llegar a un acuerdo en cuanto a cómo compartir las utilidades y obtener todas las ventajas de una sociedad de consumo. Ha concluido 1924 en la línea. Como vimos, el taylorismo llevó la explotación del obrero realmente a su límite y tenía que venir una reacción. La reacción tiene sus raíces en el siglo XIX, en el sindicalismo. Pero es en estos años, entre las dos grandes guerras mundiales, cuando el sindicalismo se hace también un movimiento masivo. En Estados Unidos, la gran victoria es la lucha contra el propio Henry Ford. Pero en realidad el sindicalismo más acabado, más sofisticado, es el europeo. Es la revolución Renault que vimos, quizá uno de sus momentos cumbres. Vendría la Segunda Guerra Mundial y vendría la escasez de mano de obra. En Europa, desde luego, pero en Estados Unidos sobre todo. Y entraríamos en la época dorada del sindicalismo. De allí, de esos años 40, 50, los sindicatos y la creación del Estado benefactor son una y la misma cosa. Es ahora, al concluir el siglo XX, cuando ese sindicalismo se encuentra de capa caída. Y es evidente que estamos entrando en otra gran innovación de las formas de trabajo, similar a la que vimos en los años 20 y 30. Pero en fin, este es otro capítulo y ya lo abordaremos en alguna otra ocasión. Les esperamos en nuestro siguiente programa. En el año de 1982, los trabajadores de Refrescos Pascual S.A. inician un movimiento sindical que plantea diversas reivindicaciones de carácter laboral. Entre ellas destacan que el patrón Rafael Jiménez pague los aumentos salariales que el gobierno de la República concedió a los trabajadores mexicanos. Sin embargo, el dueño de la empresa se niega a cumplir con la ley y el proceso de organización de los trabajadores es irreversible. El 18 de mayo de 1982 se realiza un paro de labores y el 31 de ese mismo